Lección número 12. El Evangelio de la Gracia desde Génesis. Óscar Ospina Orozco. Y hoy vamos a ver la ley de Dios y el tabernáculo. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender tu ley sagrada y el propósito de ella. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por darnos salvación y vida eterna. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. La ley de Dios. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos mandamientos de la ley de Dios crees que guardas? ¿Sabes los 10 mandamientos? No tendrás dioses ajenos, no adorarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Yo te pregunto, ¿cuántos mandamientos de la ley de Dios guardas en este momento? O quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuántos mandamientos de la ley de Dios guardabas o cumplías antes de ser salvo, antes de conocer la verdad del Evangelio? Ahora te hago otra pregunta. ¿Cuántos mandamientos de la ley de Dios guardas o cumples solamente desde que eres salvo? Piensa por un momento y respóndete en tu mente ahorita mismo. ¿Cuántos mandamientos guardas en este momento? Desde que eres salvo, desde que conociste la verdad. Santiago capítulo 2, versículo 10 nos dice que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un solo mandamiento, se hace culpable de todos los demás. Dios es un Dios santo y perfecto, y su ley o constitución nunca va a cambiar. El hombre debe ser perfecto para poder ser aceptado por Dios. Yo te pregunto, ¿eres tú perfecto totalmente? Recuerda que por un solo mandamiento o por un solo pecado estás destituido de la gloria de Dios, como nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado sin excepción. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. No hay un solo ser humano sobre esta tierra que haya sido, que sea totalmente perfecto cada día en su diario caminar. En la ley de Dios, la perfección a su ley debe ser todos los días de su vida. Entonces la pregunta surge, si nadie podía guardar la ley de Dios a perfección, entonces ¿por qué Dios la dio a la nación de Israel? Si Dios sabía que ningún ser humano la podría guardar, entonces ¿por qué Dios dio esa ley a la nación de Israel? Ezequiel capítulo 18, versículo 20 nos dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Por cuántos pecados dice la Biblia? Por uno. ¿Cuántos pecados cometió Adán y Eva? Uno solo. La nación de Israel era tan imperfecta, igual como cada uno de nosotros somos tan imperfectos. Nuestro mayor pecado, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es nuestro mayor problema que tenemos usted y yo? Es de pensar que nosotros solo podemos hacer todas las cosas y que no necesitamos de nadie más. Cuando Dios habló a la nación de Israel de su ley perfecta, ellos respondieron muy positivos y seguros que iban a guardar toda la ley que Dios iba a demandar. Como nos dice ahí en Éxodo capítulo 19, versículos 7
y 8. Dice así: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. ¿Se imaginan? La nación dijo que iba a guardar los 10 mandamientos a perfección. Todo. La ley de Dios es totalmente perfecta. ¿Sabe cuál es el problema? Tiene que ver con aquel que la quiera guardar y cumplir. Cuando una persona se está ahogando, no puede salir por sí misma. Está luchando por salir. Tiene que venir alguien de afuera para salvarle, para ayudarle. Y hay una regla en natación que dice que un salvavidas puede salvar a alguien que ya no intente, que ya no se esfuerce por salvarse. Porque si todavía intenta salvarse y el salvavidas se mete a salvarlo, los dos se hunden. Ya cuando la persona deja de luchar, es cuando el salvavidas le puede salvar y llevarlo a la playa. Asimismo ocurre con la ley de Dios para cada ser humano en este mundo. El pecador debe llegar a entender por la ley de Dios que está totalmente perdido y que es incapaz de salvarse a sí mismo. También tendrá que entender que hay un Salvador que Dios envió hace más que 2000 años para que pudiera rescatarnos y llevarnos a un lugar seguro eternamente en el cielo. Toda persona que no tenga el único Salvador que Dios envió, Jesucristo, para poder ser salvo, está destinado a una condenación eterna en el lago de fuego, el infierno. ¿Quieres dejarte salvar por el único que te puede salvar, por Jesús? Entonces tendrás que confiar solamente en lo que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. Jesús guardó la ley por ti y te presenta perfecto delante de su Padre. Lo que Él hizo, lo comenzamos a ver en Génesis, y por eso este estudio se llama el Evangelio de la Gracia desde Génesis. La ley es solamente un espejo para cada uno de nosotros, la cual nos muestra nuestra pecaminosidad, pero no nos puede limpiar ni santificar de nuestro pecado. Romanos capítulo 3, vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículo 20 nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y quiero seguir leyendo estos versículos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Qué bonito. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Qué bonito. Solamente el Señor nos puede justificar. La ley, ¿qué hace la ley?
La ley te revela tu pecado. La ley te inhabilita para que sigas luchando. La ley te condena. La ley te humilla. Pero ¿saben qué hace la ley? La ley te lleva a los brazos de tu Salvador Jesucristo. Al principio les preguntaba cuántos mandamientos guardabas antes de ser cristiano y cuántos guardas ahora. Quiero que veamos los 10 mandamientos, llamados el Decálogo, que Dios dio a la nación de Israel. Dios dio más de 634 mandamientos a la nación de Israel. Y todo se centra, o como diría alguien, se resume en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Vamos a comenzar y vamos a ver los mandamientos de la ley de Dios uno por uno. Y les invito a ir allá a Éxodo capítulo 20 y vamos a empezar viendo mandamiento por mandamiento. El primer mandamiento que nos habla la Biblia está en Éxodo capítulo 20 versículo 3 y dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un Dios puede ser cosas, un Dios pueden ser personas que ocupan el primer lugar en tu vida. Dios es el único que debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Él debe ser preeminente en nuestras vidas. Y yo te pregunto a ti, ¿Dios siempre ha sido el primero? ¿Ha ocupado el primer lugar en tu vida para honrarlo, para adorarlo y para obedecerlo? La Biblia nos dice que no debe haber otro Dios fuera del Dios verdadero, como nos dice Isaías capítulo 45, versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay otro Dios fuera de mí, dice el profeta Isaías. A veces nuestro propio yo es puesto por encima del mismo Dios. Por ejemplo, si Dios dice que no te enojes con tu hermano y lo haces, te estás poniendo por encima de Dios. Si Dios te dice a ti que no mientas y tú mientes, ya quebrantaste este mandamiento, ya quebrantaste la ley perfecta de Dios. Si alguna vez confiaste en una persona o en una cosa antes que a nuestro Creador, has quebrantado este mandamiento. Por ejemplo, confiar en el horóscopo, que te lean las manos, las cartas, las plantas para la buena suerte en tu trabajo, confiar en otras personas, en los calzones amarillos o rojos en Navidad, o sacar las maletas por la colonia para poder estar viajando al año siguiente, el confiar en los doctores, en las medicinas, antes que el Creador, es quebrantar la ley de Dios. Para el ser humano le es más fácil confiar en lo creado y no en el Creador. Yo te pregunto, ¿se han vuelto más importante los deportes, los entretenimientos, los placeres, el novio, la novia, el amigovio, la amigovia, los hijos, el cónyuge? Con esto estás quebrantando el primer mandamiento. ¿Y cuál es el castigo? El castigo es la condenación eterna en el lago de fuego, el infierno. Desde que eres cristiano, ¿has guardado o cumplido este mandamiento todos los días sin fallar? Recuerda que es desde que tienes conciencia de pecado, desde que tienes discernimiento entre el bien y el mal y hasta que partes de este mundo. ¿Has guardado, cumplido este mandamiento todos los días sin fallar? Dime la verdad, ¿sí o no? No eres tan bueno como pensabas. Si tu justicia delante de Dios dependiera del cumplimiento de esta ley, aún estarías perdido. Gracias a Dios que la salvación es por puro amor y por pura misericordia y por su pura gracia.
Para la persona que está dependiendo de sus obras para ganarse la salvación, con la falta de un cumplimiento de esta ley, estarías condenado a una eternidad sin Cristo. Ahora vamos con el mandamiento número 2. Ahí en Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Dice así: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento tiene que ver de no te harás imágenes para adorarlas de lo que hay en el cielo, en la tierra, en las aguas debajo de la tierra. El Salmo capítulo 115, versículos 1 al 8 nos dice: no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre gloria. Nadie ni nada puede llevar la gloria y la honra que solamente debe llevar nuestro Dios Todopoderoso. Al único que debemos adorar y honrar es al Dios Todopoderoso, a nadie más ni a nada más. Hay muchas personas que hacen imágenes de Dios para adorarlo. Dios es espíritu y no tiene un cuerpo como lo que tenemos nosotros, como dice Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu. Muchos adoran a los ángeles, a los santos, a los animales, a las vírgenes o cosas creadas como pulseras o collares que dan buena energía o buena vibra. Muchos se hacen limpias para quitar lo malo y ser bendecido. Muchos le rezan a los muertos. Muchos le rezan a la Santa Muerte. Muchos confían en las monedas de muchos países para atraer dinero a la casa. Muchos confían en su apariencia personal, sus talentos, sus dones, sus capacidades para sobresalir y no están adorando ni honrando a nuestro Creador Todopoderoso. Todo hombre que piensa y crea que las cosas que hace le pueden traer buena suerte, o cuando el hombre le asigna poderes sobrenaturales a las cosas y personas creadas para confiar en ellas, están transgrediendo este mandamiento y están condenados eternamente y para siempre en el lago de fuego. ¿Siempre has guardado, cumplido este mandamiento todos los días sin fallar? ¿Sí o no? Vámonos al mandamiento número 3. Éxodo capítulo 20, versículo 7 nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En la constitución de Dios, esta fue su prioridad: que todo ser humano respetara su nombre, que nuestras bocas, cuando sean abiertas, sean solo para respetar a Dios y adorarlo por todo lo que Él ha hecho. Cuando los discípulos le pidieron al Señor Jesús, ahí en Mateo capítulo 6, Jesús, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Mire, enciérrese usted, que nadie lo vea, en su aposento, en su cuartico, y órele al Señor usted solito con Dios. Porque los judíos querían adorar y orar en público para ser vistos por los hombres. Dijo el Señor: ya tienen su recompensa. Una persona que quiere depender de Dios no hace alarde de sus ayunos, no hace alardes de sus grandes y largas horas de oración, de vigilias. Es algo que hace en privado entre esa persona y Dios. Y la Biblia nos dice que acuérdate del día de reposo para santificarlo. Don, estamos viendo el
el tener el nombre de Dios para respetarlo. Y el Señor Jesús, cuando les enseñó, les dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese sea tu nombre es la primera petición que hace el Señor Jesucristo. Le está diciendo a los discípulos: miren, la primera petición que ustedes siempre deben estar orando es que el nombre de Dios sea tomado aparte, que sea separado para honrarlo y para glorificarlo. Cuando los discípulos le dijeron al Señor Jesús que les enseñara a orar, las primeras palabras que Jesús les dijo fueron: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todo lo que respira debe respetar el nombre de Dios y ponerlo aparte, no como algo común y corriente, sino como algo totalmente sagrado para adoración. Esa fue la primera petición de Jesús. Cuando oren, cuando abran sus bocas, que glorifiquen al Creador Todopoderoso y respeten su santo nombre, que pongan aparte su santo nombre. Muchas personas utilizan el nombre de Dios como maldición diaria. Se tropiezan, se pegan con algo y ¿sabe qué dicen? ¡Ay, Diosito mío! Les pasa algo malo y gritan: ¡ay, mi Dios! ¡Ay, mi Diosito! Para no decir una grosería o una mala palabra, toman el nombre de Dios indignamente, no con respeto. Hay muchos que aún hacen chistes con el nombre de Dios. No tienen ningún respeto con el nombre de Dios. Otros abren su boca para maldecir a otras personas o cosas que Dios creó. Cuando maldicen, están irrespetando el nombre de Dios que dio vida a todos y a todo. Dios dice en su palabra que ninguna palabra debemos pronunciar nuestras bocas, solamente aquellas palabras que sean de edificación a los demás, como nos dice Efesios capítulo 4 versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de edificación, para así dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida, ninguna palabra sin valor, es lo que traduce eso. Nuestras bocas, cuando son abiertas, deben darle todo el respeto, valor a Dios a través de todo lo que Él creó, las personas y las cosas. Si no has cumplido con este mandamiento, la pena es la condenación eterna en el lago de fuego, el infierno. Yo te pregunto, ¿siempre has guardado, cumplido este mandamiento todos los días sin fallar, aún después de ser cristiano? ¿Sí o no? Vámonos con el cuarto mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11 dice: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios creó todo en 6 días. Y el séptimo día, o sea, el sábado, lo utilizó Dios para que apreciáramos y contempláramos su creación y le honráramos a Él. Dios mandó a la nación de Israel hacer lo mismo. Dios ordenó a la nación de Israel de guardar el día sábado para honrarlo, para adorarlo al Creador. Israel no debía hacer absolutamente nada en el día de reposo.
Solo debía acordarse todo lo creado y darle honra al Creador Todopoderoso. Las personas en el Antiguo Testamento morían si no obedecían a este mandamiento. Por ejemplo, la Biblia nos dice en Números capítulo 15, versículos 32 al 36, que un hombre salió a trabajar en el día de reposo, que era solo dedicado a Dios, y encontró la muerte. Y esta persona estaba cortando leña y encontró la muerte. Jesús fue tentado en el día de reposo por haber sanado a un hombre con la mano seca y fue criticado. El Señor estaba bendiciendo, ayudando a otros, y eso le traía gloria al Creador. Él no estaba infringiendo el día de reposo. Como nos dice ahí en Mateo capítulo 12, versículos 9 al 14. Jesucristo resucitó, nos dice la Biblia, el primer día de la semana, que es domingo. Los cristianos tuvieron como hábito reunirse los domingos por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El día de reposo es el único mandamiento que no se menciona en las cartas del Nuevo Testamento. Los cristianos en la iglesia primitiva se reunían todos los días, nos dice la Biblia. Todos los días son importantes para darle la gloria y la honra al Señor. Casi todas las iglesias nos reunimos los domingos, pero todos los días es tan importante para honrar y glorificar a nuestro Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 25 nos dice que no debemos dejar de congregarnos, todos juntos. Hoy en día, en muchas partes del mundo, el día más conveniente para reunirnos es el domingo. Digamos que el domingo es el día de reposo para la iglesia, para todos los cristianos, el domingo. Yo te pregunto, ¿has cumplido cada domingo para santificar al Señor desde la mañana hasta la noche? ¿No has hecho nada más que honrar al Señor el día domingo? Si no has cumplido, tu pena capital es la condenación eterna en el lago de fuego, el infierno. ¿Te has enojado un domingo? ¿Has fallado un domingo a la iglesia? ¿Has tenido falta de perdón y amargura un domingo? ¿Has trabajado un domingo? ¿Sí o no? Mandamiento número 5. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este es un mandamiento con promesa. Y el quinto mandamiento es: honra a tu padre y a tu madre. Honrar a los padres es respetarlos con nuestras palabras, con nuestras acciones y con nuestras actitudes. En el Antiguo Testamento, no hacerlo era sancionado con la misma muerte. Quiero leerles ahí en Deuteronomio, capítulo 21, para que usted mire lo grave que era esto. Deuteronomio, capítulo 21, y voy a leerles desde el versículo 18 al 21. Dice así: Supongamos que un hombre tiene un hijo terco y rebelde, que no quiere obedecer ni a su padre ni a su madre, a pesar de que ellos lo disciplinan. En un caso así, el padre y la madre tendrán que llevarlo ante los ancianos mientras estén juzgando en las puertas de la ciudad. Ambos padres les dirán a los ancianos: este hijo nuestro es terco y rebelde y se niega a obedecer, es glotón y borracho.
Entonces todos los hombres de esa ciudad lo matarán a pedradas. De ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti, y todo Israel se enterará y tendrá miedo. ¿Se imaginan? Yo me pregunto, si este mandamiento fuera sancionado hoy en día, ¿cuántos de nosotros quedaríamos sin vida? Hay muchas maneras de irrespetar a nuestros padres y no honrarlos, no respetarlos. Por ejemplo, no estar pendientes de ellos. No estar pendiente de sus necesidades. Eso es irrespetarlos, no honrarlos. No ayudarles en lo que necesitan. No hablarles con respeto. No responderles con respeto. Es deshonrar a papá y a mamá. Ignorarlos y no prestarles atención. Y respetamos a nuestros padres cuando discutimos con ellos y les argumentamos, cuando no le hablamos, cuando le hacemos mala cara, les irrespetamos con nuestra mala conducta con otros, les irrespetamos al criticarlos y levantarles la voz. La ley de Dios es perfecta y no cambiará. Y si no hemos cumplido con este mandamiento, la pena es la condenación eterna en el lago de fuego, el infierno, que fue creado para Satanás y los demonios. Y yo te pregunto, ¿siempre has guardado, cumplido este mandamiento todos los días sin fallar, aún desde que eres cristiano? ¿Sí o no? Vámonos con el sexto mandamiento. Éxodo 20, versículo 13. No matarás. Dios no nos ha dado el derecho de quitarle la vida a otro ser humano. Muchos han matado por ira o por venganza. La Biblia nos dice que cometemos asesinato cuando nos enojamos con otros, como dice Mateo 5:21. Mateo capítulo 5, versículo 21. Dice así. Mateo 5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ese fatuo traduce también idiota, otra palabra fuerte. ¿Se imaginan? Dios no nos ha dado el derecho de quitarle la vida, de matar a alguien. Como dije, muchos han matado por ira o por venganza. Y la Biblia nos dice que cometemos asesinato, homicidio, solamente cuando nos enojamos con otros. ¿Alguna vez te has enojado contra otra persona? Creo que nadie se salva, ¿cierto? Si una persona odia a otra, se ha convertido en un asesino, y la pena o el castigo eterno, ¿cuál es? El lago de fuego. Desde que eres cristiano, ¿has guardado, cumplido con este mandamiento todos los días sin fallar? ¿Sí o no? Éxodo capítulo 20, versículo 14, nos dice el séptimo mandamiento. Éxodo 20, 14 dice: no cometerás adulterio. Dios ordena en su palabra que es pecado tener relaciones impuras con alguien que no sea su cónyuge.
Hay familias destruidas por permitir a una tercera persona en su relación marital. La Biblia nos dice que cometemos adulterio cuando tenemos deseos impuros con alguien que no sea nuestro cónyuge. Cuando tomamos acciones impuras, trayendo a nuestra mente personas o imágenes impuras, la pornografía y las malas imágenes en la televisión, en el cine, aún en la calle. Cuando permitimos que nos afecten nuestros sentidos, pecamos contra Dios. El adulterio es toda clase de pecado con origen sexual y que aún muchas veces se comete con la mente. Y ahí mismo en Mateo capítulo 5, donde acabamos de leer, versículos 27 y 28. Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28 nos dice: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La Biblia dice que si miramos o pensamos o actuamos para tener algún mal deseo y una relación impura con otra persona, ya cometemos adulterio. El pecado del adulterio también es pagado con la misma muerte. Este pecado del adulterio es pagado por Dios eternamente y para siempre en el lago de fuego, el infierno. Dios es un Dios santo, santo y santo. Y Él no pasará ni un solo pecado que no sea castigado con la muerte eterna. Permitir un solo pecado en su presencia es ir en contra de su naturaleza santa y perfecta. Y yo te pregunto, desde que eres cristiano, ¿has guardado o cumplido con este mandamiento todos los días sin fallar? ¿Sí o no? Vámonos con el mandamiento número 8. El octavo mandamiento, ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 15 dice: no hurtarás. Dios en su constitución nos dijo que nunca podemos tomar nada de otra persona sin permiso. El hacerlo es pecado y es castigado con la muerte eterna. Para los israelitas, no darle el diezmo al Señor, dice Malaquías, era robarle. Muchas veces en los supermercados, muchas personas toman las uvas sin ningún permiso. Eso es robar. No hemos pagado por ellas. Muchas veces le robamos a Dios el tiempo que le merece. Muchas veces robamos en el trabajo por no hacer todas las tareas asignadas de la mejor manera. Eso es robar. Robamos cuando no pagamos los impuestos al gobierno. Robamos cuando no le damos el tiempo adecuado a nuestra familia. Desde que eres cristiano, ¿has guardado o has cumplido con este mandamiento todos los días sin fallar? ¿Sí o no? Mandamiento número 9, el noveno mandamiento. En Éxodo capítulo 20, versículo 16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es no mentir. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dios ordenó que siempre debemos decir la verdad sobre todo asunto. Ocultar, quitar o agregar es mentir y es pagado, castigado con la muerte eterna en el lago de fuego, el infierno. El hablar en contra de otra persona y dañar su reputación es pecado. El chisme es pecado. Es una verdad que no ha sido comprobado. Eso es chisme, es chismear. Las mentiras piadosas no existen en la Biblia.
Dios lo toma como una mentira y es pagado con la muerte eterna. No existen mentiras blancas en la Biblia. Por ejemplo, cuando te llaman al teléfono y dices, dígale que no estoy, dígale que no estoy. Eso es mentira. Cuando alguien te busca y le dices a otra persona, diga que no estoy, diga que no estoy. Eso es mentira. Todo aquel que miente está adorando a Satanás. Porque como nos dice Juan 8:44, Satanás es el padre de toda mentira. Él es mentiroso y padre de mentira. Y cuando tú dices una mentira, no estás adorando a Dios, estás adorando a Satanás. Hay personas que hablan mal de otros, ocultando el verdadero sentimiento de envidia, de celos o de algún enojo. Eso es mentira. El decirle a Dios que vamos a hacer esto o aquello y no cumplirle, eso es mentir. El no vivir una vida santa y en obediencia, en privado y en público, es mentirle a Dios. Yo te pregunto, desde que eres cristiano, ¿has guardado, cumplido con este mandamiento todos los días sin fallar? ¿Sí o no? Aún como cristiano. Vámonos con el 10º y último mandamiento. Ahí en Éxodo 20, versículo 17 nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. No codiciarás, es el 10º mandamiento. La codicia fue el pecado de Satanás. Y también fue el pecado de Adán y Eva. La codicia o la avaricia es el deseo desenfrenado de querer o anhelar más de lo que se tiene. Los romanos le llamaban a la codicia o avaricia la sed de querer más. Es no estar saciado y contentos con lo que Dios nos da. Una persona codiciosa o avara nunca está contento con lo que tiene. Se queja y siempre muestra su inconformidad. Una persona codiciosa es una persona no dadora. Es una persona que no comparte. Las personas más codiciosas generalmente son los más pobres, porque siempre andan deseando lo que nunca han tenido. El apóstol Pablo escribe a Timoteo que debemos estar y mostrar contentamiento con todo lo que el Señor nos da, sea mucho o sea poco. Voy a leerles ahí en 1 Timoteo, capítulo 6, 1 Timoteo, capítulo 6, y voy a leer versículos 6 al 10, y dice así la palabra. Ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma, cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven en la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y en la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Pablo nos mostró su ejemplo al estar contento cuando tenía o no tenía, cuando tenía abundancia o cuando tenía escasez. Y vamos allá a Filipenses capítulo 4, y voy a leer versículos 11 al 13. Dice Pablo: no que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada y con todo lo necesario.
He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Qué bonito versículo. Pablo confiaba en Dios, en lo que el Señor le iba a proveer, fuera mucho o fuera poco. Pablo sabía que Cristo le fortalecía para no alejarse de él en los placeres del mundo cuando tenía mucho o cuando no tenía nada. El Señor Jesús siempre le fortalecía para que no se desanimara como lo hacía la nación de Israel. Muchas personas tienen siempre urgencia de ascender en este mundo. Miran sus logros y los comparan con los logros de los demás. Las universidades se encuentran en todo el mundo a reventar y los institutos bíblicos, los seminarios bíblicos van en descenso cada día. ¿Por qué? ¿Qué están buscando las personas a diario? ¿Buscan honrar a Dios? ¿Buscan subir de estatus? Hay personas que honran a Dios aunque tengan mucho dinero, propiedades y educación. No tiene nada que ver con que tú tengas una carrera universitaria, que tú tengas mucho dinero, muchas posesiones. No tiene nada que ver con eso. El que no viva para lo que tenga valor eterno, todo lo que haga será eternamente inútil y vano. Hay muchas personas que se endeudan con uno y con otro. Otros se endeudan con las tarjetas de crédito y no viven con lo que Dios les provee. Y quieren vivir siempre con lo que en realidad no tienen. Tienen malos créditos por querer vivir de los demás para satisfacer su vida codiciosa. Y no son responsables con el estar al día con lo que Dios pone en sus manos. Hoy la sociedad nos presiona a querer más, a tener más y a comprar más, y por ende nos insta en ir en busca de más dinero. Toda codicia tiene que ver con el amor al dinero, porque de ahí vienen todos los problemas de este mundo, en las familias, etc. Dice la Biblia que es el problema número 1 de todos los problemas, el amor al dinero. ¿Siempre has guardado o cumplido con este mandamiento todos los días sin fallar, aún desde que eres cristiano? ¿Sí o no? ¿Cuántos mandamientos guardaste? Yo ninguno. No sé usted si guardó uno aún ahorita que es cristiano, o si no lo es. Ninguno de nosotros puede guardar ni un solo mandamiento. Solo Jesucristo nos puede justificar. Romanos capítulo 5 versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como seres humanos estamos perdidos. La ley nos condena. No tenemos ninguna justificación delante de Dios. La ley, nos dice la Biblia en Gálatas capítulo 3 versículo 24, que la ley es el ayo o el tutor que nos lleva a los pies de Cristo. El ayo era un esclavo que llevaba a los niños en la cultura grecorromana a desarrollarse en diferentes oficios y a ser maduros. La ley es la única forma que Dios creó para que nos llevara a los pies de Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Para que una persona pueda ser salvada por el Mesías, primero tendrá que saber y entender que está perdida sin ninguna opción para ir al cielo por sus propias fuerzas. Solo una persona que entiende el propósito de la ley puede ser verdaderamente salva. La ley es el espejo que nos muestra, nos revela lo pecador y sucio que somos, pero que no nos puede limpiar nuestro pecado, solo nos revela nuestro pecado. Jesús no vino a los que se creen buenos, Él vino a los malos, a los que saben que están enfermos y perdidos, como nos dice Marcos 2:17, que Él no vino a llamar a los sanos, sino
a los enfermos. Las iglesias están llenas de pecadores, de personas enfermas por el pecado, buscando solamente a Jesús para que nos ayude en todo nuestro diario caminar. La ley dice, haz. La gracia dice, hecho. Jesucristo es el único que nos puede librar de la maldición de la ley. La maldición solamente era hasta que tú morías. Nosotros morimos con Cristo. Ya no somos acusados por la ley. Cristo nos libró de la maldición de la ley. Jesús guardó y cumplió la ley por cada uno de los que han creído en Él como su único y suficiente Salvador. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, ahora Dios ya no te inculpa de ningún pecado, porque el Señor Jesucristo te hizo perfecto, irreprensible. Y dice la Biblia que nos presenta santos y perfectos delante de Dios, su Padre Celestial. Como nos dice ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 22, dice: pero ahora Jesús los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. No que usted y yo seamos perfectos y santos. Jesucristo nos dio su santificación y nos hizo perfectos. Dios sabía que ninguna persona podía guardar a perfección la ley. La nación de Israel había dicho que iban a guardar y a cumplir todos los mandamientos de la ley de Dios. Pero cuando Moisés se encontraba en la montaña de Sinaí, ellos estaban adorando un becerro de oro, ¿se acuerdan? Diciendo que el ídolo del becerro becerro de oro, los libró de Egipto, ¿se imaginan? Como nos dice ahí en Éxodo capítulo 32, versículos 1 al 9. Tan pronto se habían olvidado de Dios y de sus promesas al Creador. Y la Biblia nos dice que aún Aarón, su líder, adoró al becerro y llevó a la gente a adorar al becerro, adorando otro Dios y no al Dios creador que había sido tan fiel con ellos. Pero Dios tenía un plan. Dios tenía el tabernáculo. Y en Éxodo capítulo 32, versículo 1 al 26, se nos habla acerca del tabernáculo. Dios en su infinita gracia les tenía preparado el tabernáculo en donde sus pecados iban a ser expiados, cubiertos, hasta que llegara Jesucristo el Mesías prometido y quitara de una vez para siempre los pecados por completo. El tabernáculo, nos dice la Biblia, tenía dos habitaciones, como nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 7. Una habitación se llamaba el lugar santo, en donde los sacerdotes entraban a hacer sus servicios. La otra habitación se llamaba el lugar santísimo, en donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Él rociaba la sangre de los animales en el propiciatorio o en el arca del pacto. Y entonces Dios perdonaba los pecados de la nación por un año. Así lo debían hacer año tras año. Las habitaciones estaban separadas por un velo, nos dice la Biblia, que mostraba la gran separación que existía entre Dios y el hombre por causa de su pecado. Como nos dice Éxodo capítulo 26, versículos 31 al 33, que estas dos habitaciones estaban separadas por una cortina o por un velo. Cuando Jesucristo murió,
el velo se rasgó de arriba hacia abajo, mostrando que ya no había ninguna necesidad de estar más separados de Dios. Cristo nos abrió el velo para que estuviéramos unidos a nuestro Padre Celestial por toda la eternidad. Y Marcos capítulo 15 versículo 38 nos dice que cuando Cristo murió, el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Habían muchas diferencias entre el antiguo pacto, la ley, el tabernáculo terrenal y el tabernáculo celestial, la gracia de Dios y el nuevo pacto. Una de las diferencias más grandes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto se encontraba en los sacrificios y en el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento las personas tenían que sacrificar muchos animales. Dios les perdonaba sus pecados en ese año. El sumo sacerdote entraba una vez al año a rociar la sangre en el arca del pacto para ofrecer por sus propios pecados y los de su pueblo. En cambio, Jesús, nos dice la Biblia, se ofreció en un solo sacrificio y quitó el pecado para siempre. En Hebreos capítulo 9 y versículo 10, la Biblia nos habla del nuevo pacto, que es Jesucristo, su gracia. Y quiero que vayan ahí en Hebreos y voy a estar mirando varios versículos. Hebreos capítulo 9 y 10. Para que usted entienda lo que Cristo ha hecho por nosotros. Un sacrificio perfecto para toda la eternidad. Dice que Jesucristo entró una sola vez y para siempre, y obtuvo para nosotros eterna redención. Mire lo que dice ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 12. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. ¿No le parece magnífico lo que hizo Jesús? También Hebreo nos dice que por Jesucristo recibimos la herencia eterna, como nos dice ahí también en Hebreos 9, versículo 15. Dice, por eso Jesús es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. ¡Qué hermoso! También la Biblia nos dice aquí en Hebreos que Jesucristo entró en el cielo y se presenta por cada uno de nosotros ante Dios. Ahí en Hebreos 9:24 nos dice, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. El tabernáculo era solamente un símbolo del tabernáculo celestial, donde Cristo iba a entrar una vez para siempre. También la Biblia nos dice ahí en Hebreos que Jesucristo se ofreció una sola vez. Hebreos 9:25 dice, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. También nos dice Hebreos 9, Jesucristo se presentó una sola vez y quitó el pecado para siempre, como nos dice Hebreos 9:26. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte
en sacrificio. ¡Qué hermoso! También nos dice aquí en Hebreos capítulo 9 que Jesucristo fue ofrecido una sola vez para llevar nuestros pecados y volverá por nosotros, como nos dice Hebreos 9:28. Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que le esperan con anhelo de su venida. ¡Qué hermoso! También nos dice aquí en Hebreos que en Jesucristo somos santificados por su ofrenda hecha una sola vez, como nos dice ahí en Hebreos capítulo 10, versículo 10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¡Qué hermoso! También nos dice Hebreos 10, Jesucristo se ofreció una sola vez por todos nuestros pecados, como dice Hebreos 10:12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. También nos dice Hebreos 10 que Jesucristo nos hizo perfectos y nos hizo santos, como dice Hebreos 10:14. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. También en Hebreos capítulo 10 nos habla que ya no hay más sacrificios que podamos hacer. Él ya nos perdonó nuestros pecados, como nos dice Hebreos 10, versículo 18. Dice, y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Hay muchas personas que todavía hacen muchos sacrificios, pero el único sacrificio que vale, que Dios acepta, no es el sacrificio de no comer carne de cerdo, de no tomar Coca-Cola, de no ir a caminatas largas, de hacer ayunos largos, de vigilias largas, de dar mucho dinero. Ya no hay ningún sacrificio que te pueda hacer acepto delante de Dios. El único sacrificio que te hace acepto delante de Dios es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hecho una sola vez para siempre. También nos dice Hebreos capítulo 10 que tenemos libre acceso a la presencia de Dios las 24 horas por la sangre de Cristo, como nos dice ahí Hebreos 10:19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. ¿Se imaginan el privilegio que tenemos usted y yo? Las 24 horas podemos ir al trono de la gracia para hablar con nuestro Padre Celestial, sin restricciones. Podemos ser vulnerables delante de su presencia, contarle acerca de todo lo que nos pasa, de cómo nos sentimos. Y Él nos acepta todas las 24 horas. Los israelitas no tenían esa bendición, ese privilegio que usted y yo tenemos ahorita por haber creído en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. También Hebreo nos habla que Jesucristo quita el velo de la separación y que ya estamos unidos a Dios por Jesús, como nos dice Hebreos 10:20. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Y estas son las características, y quiero terminar con esto, estas son las características de un verdadero cristiano, dichas aquí en Hebreos capítulo 10,
versículos 22 al 25, dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y hoy sabemos que el regreso de Cristo está muy cerca. Por eso es que escuche esta lección y compártala con todas las personas que usted conozca. Y estas son las características de un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero se acerca a Dios con un corazón sincero, andando en santidad. Un creyente verdadero se mantiene firme en Jesús, sin fluctuar. Un creyente verdadero es una fuente de bendición para sus hermanos, no de división, de maldición, sino una fuente de bendición para sus hermanos en Cristo. Un creyente verdadero no deja de congregarse con su familia en Cristo. Aquellos que dicen que ser cristianos y ni van a la iglesia, no les importa ir a la iglesia, o es que no han leído, no conocen la Biblia. Porque un creyente verdadero se congrega con su familia en Cristo. Cristo ya no va a volver a morir por nosotros. Él murió y se sacrificó una sola vez por todos nuestros pecados. Tenemos un gran Dios, un buen Dios y fiel Dios. Démosle la gloria, toda la honra, porque Él nos mandó un Salvador, el Señor Jesucristo, para que tú y yo tuviéramos una relación con Él por toda la eternidad y no fuéramos separados de Él por causa de nuestro pecado en el infierno. Por eso el Señor Jesús se hizo pecado por nosotros, como nos dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y damos gracias a Dios por Jesús, que es nuestro único y suficiente Salvador. Y quiero terminar con 12 preguntas. Primera pregunta: ¿qué demanda la ley a un ser humano? Perfección absoluta. 2. ¿Por cuántos pecados el ser humano irá al infierno? Por un solo pecado. 3. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios dio la ley? Para mostrarnos nuestra incapacidad y nuestra pecaminosidad y llevarnos a Cristo. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios dio la ley? Para llevarnos a confiar y a descansar en los brazos de Cristo. 5. ¿Cuántos mandamientos cumples de la ley? 0. No puedo cumplir ninguno, ni antes ni después. 6. La ley es el ayo que nos lleva ¿a quién? A Cristo. 7. ¿Cuáles 2 habitaciones tenía el tabernáculo? El lugar santo y el lugar santísimo. 8. ¿Quién podía entrar una vez al lugar santísimo? El sumo sacerdote. 9. ¿Qué hacía la sangre de los animales en los sacrificios? Cubría, que es la misma palabra, expiaba los pecados por un año más. 10. ¿Cuál es el antiguo pacto y el nuevo pacto? El antiguo pacto es la ley y el nuevo pacto es Jesucristo. 11. ¿Cuántas veces murió Cristo? Murió una sola vez para siempre. 12. ¿Qué hizo el sacrificio de Cristo? Nos dio salvación
y vida eterna. Muchas gracias, Señor, por alumbrar nuestros sentidos, por trasladarnos de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por tu bendita palabra. A ti toda la gloria y la honra y la alabanza, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que tengan buen día y nos vemos luego con la lección número 13 del Evangelio de la Gracia desde Génesis. Que Dios le bendiga. Bye bye.